Muy bien, pues vamos a iniciar el día de hoy con un podcast, un video podcast, porque ahorita pues tengo aquí a mi amigo Luis Amaniego que está del otro lado. Estamos remotamente, yo estoy en mi casa en Culiacán, Sinaloa, él está allá en Querétaro. E hicimos una serie de cosas para poder conectarnos, a hablar por medio de Hangouts, pero estarnos grabando cada quien en su casa para después unir los videos y presentar este video o presentar el podcast. Entonces, pues en edición se va a ver que estás tú del otro lado, entonces sería como, es interesante, es gracioso, es chistoso porque estás hablando a la cámara y del otro lado tienes el reflector o la luz que te cegue, bueno, al menos en mi caso. ¿Tú cómo andas por allá? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación y como bien dices, sí fue toda una odisea el estar acomodando el setup para grabarnos y es incómodo estar uno solo porque tienes la incertidumbre de si te estás grabando bien, si estás bien encuadrado y cuando quitas el celular para revisarlo, pues ya lo moviste de la posición, ¿no? Entonces ahí tuve que ingeniármela para poner una hoja y poner marcas, ¿no? De dónde está el tripié. Pero creo que es lo que le da sabor, ¿no? Es lo que hace que valga la pena y la experiencia tenga un valor aún más que a lo mejor el podcast, ¿no? Sí, o saber si estás grabando, ¿no? Porque al menos en mi caso yo no estoy viendo la cámara, no veo la pantalla, ¿no? Okay. Entonces se estaré grabando, se estará perdiendo esto, pero bueno, y cuánto pesa, cuántos frames, etcétera, etcétera, la calidad. Pero bueno, la idea de hoy es platicar casualmente, una charla que pueden tener cualquiera de ustedes, cualquiera que está viendo este video, cualquiera que está escuchando este podcast, y acerca de un tema reflexivo. A mi amigo y a mí nos encanta estar platicando todo el tiempo de temas comunes, cotidianos, pero dándole cierta charla, cierto sabor. Y creo que les podría gustar a las personas que nos escuchan o que ven el video y quizá encuentren identificados con algunas de las partes. El tema de hoy va a ser acerca de la queja. Hay un artículo que escribí hace 2 días aproximadamente, se llama No te quejes. Y le dije, oye, Pingüi es el apodo de toda la vida de hace 15 años. Y si grabamos un podcast o un video y platicamos el tema así, tal cual como lo hemos hecho los últimos 15, casi 20 años. Y pues aquí estamos, vamos a hablar del tema. El tema se llama No te quejes y empieza de la siguiente manera. Lo tengo aquí en el iPad como guía, ¿no?, de la plática. Y la pregunta inicial es, ¿qué pasa cuando nos quejamos? ¿Qué pasa cuando nos quejamos? Yo tengo aquí que ocurre algo dentro de nosotros, algo que puede ser interno o externo, que nos saca de nuestro mundo rosa, de nuestro mundo de confort, algo que nos mueve y que es delicado y que a lo mejor no hemos afrontado. Cuando digo que es algo interno o externo, puede ser que nos quejamos porque algo pasa fuera de nosotros. Estamos, no sé, en el tráfico y alguien se nos mete y nos quejamos de esa persona porque es algo externo, o tenemos una emoción, algo que nos mueve internamente y empezamos a quejarnos, quizá por el pasado. Tú, por ejemplo, ¿qué opinas? ¿Qué pasa cuando nos quejamos? ¿O qué te ha pasado a ti cuando te quejas? ¿O qué has visto? Pues yo la verdad tengo ya bastante tiempo tratando de no quejarme tanto. O sea, es algo que sé que no es beneficioso al menos, ¿no? Y siento que la primera impresión de cuando alguien se queja, sobre todo hacia otra persona, no hacia alguna institución que debería de brindarte un servicio de calidad y no lo está haciendo, y que dices, bueno, una queja para que corrijan eso, ¿no? Sino esta queja que dices de vas en el carro y alguien se mete y te quejas, ¿no? Yo pienso que desde ese punto de vista, pues malgastas cierta energía y delegas cierta responsabilidad, ¿no? Porque existe la posibilidad que el que la está regando también sea uno mismo, y el que otra persona también comete el error que tú cometiste. Por ejemplo, cuando tú rebasas o te metes en una fila que no te correspondía y ya te metiste y como que en tu mente dices, ya chingué, ¿no? Ya me metí. Pero se te mete alguien adelante de ti, no mames, o sea, ¿por qué te metes? Y dices, bueno, o sea, te acabas de meter tú, ¿no? Entonces siento que a veces la justificamos cuando yo lo hago porque tengo necesidad, tengo prisa, pero cuando alguien más no la hace, y siento que ese tiempo que inviertes mentalmente en quejarte debería ser a lo mejor invertido en reflexionar un poco, ¿no? Y decir, bueno, sus razones tendrá, o lo hizo por esto, o está mal, pero igual lo entiendo, ¿no? Como un poco más reflexivo en lugar de expresarte mal de otra persona. Sí, y de hecho pienso que es muy, muy interno el asunto de la queja, como si viniera desde, bueno, creo que viene desde el pasado. Por ejemplo, te pasa algo sin chiste, algo que no tiene la mayor importancia, pero te enojas mucho.
creo que a veces tiene que ver con que estás repitiendo patrones y llega una frustración. Es decir, te han pasado tantas veces las mismas cosas y no has resuelto o no has hecho las paces con aquello que te está pasando, que vuelve a pasar pequeño y pum, estallas, ¿no? Aquí en el escrito pongo, lo que sí es que es una práctica común, o sea, la queja es una práctica común y es eso que no puede ser contenido, termina por salir de alguna manera, pero entonces cabría preguntarnos, ¿qué es eso que no podemos contener? ¿Qué es eso que ha salido de forma contraria a lo que nos gustaría que nos está haciendo sentir mal? Y ahí podemos ver, digo, vulnerabilidades y oportunidades. También es cierto que pocas veces nos sentamos a preguntarnos esas cosas. Nos volvemos reactivos simplemente a la vida que nos sucede. Y como decías tú, ¿no? Pocas veces nos sentamos a reflexionar acerca de por qué nos quejamos, de qué es lo que pasa, ¿no? Es algo similar a lo que estabas diciendo. Pues sí, creo que es un poquito ya de conciencia, ¿no? Porque si somos realistas y ponemos atención a lo que nos rodea, igual vamos a caer en esa conclusión de que el problema está en mí, ¿no? O sea, que me afecta por algo o por un patrón que ya tengo muy arraigado dentro de mí y que, no sé, en algún momento tuve problemas y no me gustó algunos comportamientos o situaciones, y a la menor provocación pues salgo y vocifero y me quejo, ¿no? Y sí tendría mucho valor el sentarme a preguntar ¿por qué? O sea, ¿por qué me afecta tanto? O sea, si es una tontería, que estoy consciente que es una tontería, pero en cuanto pasa me desconozco y me pongo mal. O sea, yo conozco personas que están normal y pasa una situación muy simple que para mí a lo mejor es como, pero ¿qué pasa? No, es que no sé qué, qué tal y qué cuál, pero espérate, ¿no? Y si se ponen a pensar, pues van a llegar, no, es que antes a mí sí me hacían bullying, ¿no? O es que antes a mí me pasaba esto y como que no tolero que alguien más le haga bullying a alguien más o que me hablen mal, ¿no? Ya no tolero que me digan, es que estás equivocado, ¿no? Y como que salta todo eso de cuando me hacían menos y ya no me dejo, ¿no? Y salgo y pinche gente, ¿por qué es así, no? ¿Por qué me quiere rebajar? Sí. Y dices, no, pues a lo mejor no lo quisieron hacer así, ¿no? Pero ya es tú que estás... Pues, así lo sentiste. Exacto, así lo sentiste y no te has puesto a reflexionar, ¿no? Y yo creo que si no reflexionamos y no lo pensamos, incluso no lo compartimos y decimos, ¿sabes qué? Es que a mí me hacían bullying, güey, y pues me calan. Y si no hacemos esas prácticas, yo creo que no nos damos cuenta y no lo vamos a poder superar, ¿no? Y yo creo que hay gente que se la pasa quejándose de todo. Yo creo que en internet también se ve mucho en los comentarios. Y yo platicaba algo referente a esto, ¿no? En donde tenemos la costumbre de, por ejemplo, una aplicación o una reseña en internet, de solamente manifestarnos cuando nos queremos quejar. Si tú descargas una aplicación que hace su función, no hay bronca. Pero si la descargas y de repente se cierra o pasan comportamientos extraños, pues ahora sí vas al comentario y no sirve. No la descarguen la aplicación, se cierra y no sirve y cochinada, ¿no? Entonces tenemos esta tendencia a manifestarnos cuando es para quejarnos más que para agradecer o para decirle a alguien que hizo un buen trabajo, ¿no? Sí, o sea, algo culturalmente arraigado desde tiempos ancestrales, vamos a decir, ¿no? Que no está la práctica de la gratitud, sino de la queja. Ahorita dijiste algo interesante, dijiste no toleramos, que ya no toleras una situación, y es parecido a lo que decía anteriormente con han sido tantas veces o hay algo en segundo plano que nos pasa, que cuando hay una tercera, como dices, ya no toleras, ya no aguantas y tienes que dejar salir esa emoción por algún lado. Y a lo mejor nos falta educación emocional para poder gestionar mejor las emociones y encauzarlas a algo distinto. De hecho, por aquí en el escrito hay una parte que digo que es gracioso porque, no sé si te ha pasado seguramente, en reuniones de amigos o reuniones de cualquier tipo de personas, hay veces que se ponen a competir a ver quién se queja más de las cosas, a quién le ha ido peor. En alguna plática que tuve con un compañero, hablamos del tema, ¿no? De que en un grupo de amigos había gente que decía, no, es que a mí me fue muy mal, me pasó esto, y la charla se centra en ver a quién le ha ido peor, como si entre más jodido, más héroe, ¿no? El problema es que se quedan o nos quedamos en la parte de la queja como mártires, sin hacer nada al respecto, sintiéndonos mal, haciendo sentir mal a los demás y sin darle una solución. Y creo que es bueno lo que dices, esta parte de reflexionar al respecto, porque si no reflexionamos, pues andamos por la vida ciegos, sordos, pero no mudos. O sea, ciegos, sordos, pero no mudos. Ciegos porque no vemos la realidad o la verdad o las evidencias de por qué quizá estamos mal. Sordos porque no escuchamos razones, pero somos muy buenos para hablar, somos muy buenos para criticar, ¿no?
Sí, fíjate que eso que comentas de quejarse, yo siento que la naturaleza a lo mejor del ser humano es competir, ¿no? Y si el tema es a quién le ha ido peor, pues competimos sobre eso, ¿no? Si el tema es a lo mejor a quién le ha ido mejor en la vida, pues también competimos sobre eso, ¿no? Pero siento que la gente se siente más confiada sobre las cosas malas, ¿no? Como que, ahí sí yo he sufrido más, ¿no? O ahí sí a mí me ha ido más mal en cualquier situación. Y en algunas conferencias que he asistido, ¿no? Como pues de reflexión, de conciencia y todo eso, decían algo muy interesante, que era, tú pídele a alguien que diga 5 defectos y de volada te los dice, ¿no? Pero pídele a alguien que te diga 5 virtudes y como que no están acostumbrados a analizarse, decir, a ver, ¿para qué soy bueno? No, fíjate, es que hay alguien mejor que yo en esto. O sea, como que nos cuesta mucho elevarnos o sacar ese lado bueno, porque también nos han enseñado a lo mejor no ser egocéntricos, a no creernos más que los demás. Entonces como que el hablar bien de uno mismo está mal juzgado, ¿no? Como que, pinche presumido, ¿no? O sea, te crees mucho por tal o cual, siendo que es lo que deberíamos de resaltar. O sea, los defectos son para corregirlos y las virtudes son para resaltarlas, ¿no? Sí, yo creo que hablando de salud mental y tranquilidad, creo que una práctica buena, una práctica saludable es pues ser honestos, ser sinceros y tanto ver los defectos como ver las partes en las que somos buenos y no sentir que estamos pecando cuando decimos, es que bueno, yo soy bueno pintando. ¿Por qué eres bueno pintando? Poder reconocerte a ti mismo, esas cosas hacen que aumente también tu seguridad y que en esos momentos de tristeza a lo mejor te veas a ti mismo y digas, es que también tengo cosas buenas. Pero es cierto, estamos acostumbrados a ver la parte mala, quizá por lo que decías de que somos seres competitivos, y yo creo que en la misma naturaleza se ve la competencia en todos lados, pero bueno, entrando en términos humanos, que somos más racionales, entre comillas, porque a veces se nos va también, pero pues tenemos la palabra y tenemos la razón y siempre queremos tener la razón, entonces creo que empezamos a competir mucho con eso. Fíjate que aquí pongo, la cosa es que cuando la queja y la crítica están en todo lo que hacemos, muy probable es que no podamos dar ningún cambio. Tan inmersos en criticar a los demás, quejarnos de todo, simplemente nos hundimos más en lo mismo y ahí cambios para mejorar no vamos a encontrar. Pues estamos tan metidos en querer sobajar al otro o criticar incluso a nosotros mismos, que creo que la ira o la queja o lo que nos molesta no nos deja razonar para llegar a un punto en el que podamos desmenuzar las cosas que suceden y encontrar una respuesta, ¿no? Pues sí, y creo que va de la mano, a lo mejor no es el mismo tema de la queja, pero va de la mano en el sentido de sentirte mejor, valga la redundancia, en donde estamos aquí, una persona y otra, por poner un ejemplo, y para yo ser mejor que esa persona, pues tocaría aprender cosas, practicar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, si volvemos a estar aquí, también hay un método de sentirme más arriba que esa persona y es bajándola. O sea, el mismo efecto o la misma distancia de entre él y yo existe si yo la bajo, quejándome de él o atacándola o lo que sea, a yo tener que hacer un esfuerzo aún mayor y a lo mejor de más tiempo en prepararme, en hacer, no sé, cosas diferentes, en pensar diferente, en leer, en hacer deporte para realmente ser una mejor persona. Pero el camino que la mayoría elige es simplemente rebajar a los que pueda, criticar a los otros, inclusive si a alguien le va bien, no, es que le va bien porque es de familia de dinero, ¿no? O es que tuvo todo lo que necesitó a su alcance, o tuvo el apoyo de 1000 personas y como yo no lo tuve, tengo más mérito yo de a lo mejor no haber llegado tan alto, pero con lo poquito que tuve o con mi pobreza, estar donde estoy. Y demeritamos a lo mejor el éxito de otras personas, ¿no? Con tal de no sentirnos tan mal, ¿no? Yo creo que es un mecanismo de defensa que se convierte en una mala práctica. Y yo he conocido personas que al final de cuentas hacen un comentario de alguien más y dicen, si yo quisiera, fuera mejor. Y descansa tu alma, ¿no? Dices, sí, soy mejor que él. no hiciste nada y a lo mejor tienes la capacidad. O sea, no pongo un juego que tengas la capacidad, pero el hecho de no hacer nada, pues no eres mejor que él. O sea, él juega fútbol bien chingón, tú dices que si entrenaras jugaras mejor, pero no entrenaste, no jugaste, no eres mejor, punto. Sí, pero es más fácil en el mundo imaginario, ¿no? Claro. Pensar, y que por pensar creamos que podemos, y por creer que podemos darnos el lujo de juzgar, y por juzgar quedar como
como eso, ¿no? Caer en la parte de la crítica. Claro. Y justo entra con una parte que también tengo aquí en el escrito que dice, todos menos yo. O sea, Okay. y digo, ¿no? He escrito y justo lo que dijiste, así tal cual, en el sentido de, bueno, es que empiezas a justificar, es que él tiene esto, es que él tiene el otro, si yo tuviera, y empiezas a visualizar mundos futuros imaginarios inexistentes para hacerte sentir mejor, como bien lo mencionabas, ¿no? Entonces, por ejemplo, de hecho aquí lo pongo, además que es facilísimo ver la equivocación de los demás, pensando en un mundo imaginario en donde quizá nosotros podríamos hacerlo distinto y mejor, ahí donde el ego habla y se engrandece, o sea, nosotros en ese mundo imaginario somos Superman y todas las podemos, pero creo que también es importante poder decir es que no soy tan bueno en esto, o sea, cuando puedes ser sincero y mirarte a ti mismo al espejo y nos hace falta trabajar en esto, es como, ya ves el problema, si no lo ves, pues nunca vas a poder trabajar sobre él, pero cuando te sinceras contigo mismo en reflexión y dices, a ver, espérate, mundo, espérate tantito, y te paras y piensas, observas, encuentras, y al encontrar puedes ver las aristas o las partes más complicadas de ti mismo como para poder, por ejemplo, por escribirlas. Yo soy muy partidario de escribir las cosas porque creo que es cuando llevas a la realidad, al mundo físico, el mundo mental. Entonces tú tienes aquí en la cabeza un montón de ideas, pero si no las expresas, es como cuando la gente dice que tiene millones de ideas muy buenas, pero nunca las lleva a cabo y pues se quedan en ideas, ¿no? Entonces sí, es complicado hacer algo. Ahí te voy a platicar ahorita 3 puntitos, ¿no? El primero que dices de esas de las ideas, yo en su momento, junto con un compañero, le mando un saludo, porque yo sé que nos está viendo, tuvimos una idea de automatizar una casa, ¿no? Que hoy en día 2 patadas y queda automatizada, es algo muy simple, ¿no? Pero hace 5 o 7 años, pues todavía no estaba esta tendencia. Entonces teníamos una idea en donde automatizabas una casa, hicimos una aplicación, todo se hizo a pie, ¿no? O sea, circuitos, todo hecho. Y pues en protoboard, o sea, en tarjetita con hoyitos donde pones ahí los LEDs y todo, pues jalaba de maravilla, o sea, pues tienes todo en un cuadrito y perfecto, ¿no? Cuando lo llevamos a la vida real, a una casa, meter cableado, ranurar paredes, nos enfrentamos a un sinfín de problemas que dices, caray, tenía todo resuelto, era muy simple y la lógica decía que estaba hecho, pero las distancias, la intermitencia en el cable, la falta de corriente, por tanto repartirlo en todos los cables y tantos focos, etcétera, dices, ay güey, o sea, no era tan simple como yo lo visualizaba, ¿no? Y ahí es donde nos pegamos esos, pues nos enojamos, ¿no? Donde, es que ¿por qué no funciona? O, la corriente, o todo lo que no contemplabas, que es también lo que la experiencia te va dando, ¿no? Cuando haces un trabajo por segunda, tercera, quinta vez, pues ya es mucho más fácil porque ya enfrentaste muchos retos y los solucionaste. Y volviendo al tema ese de quejarnos, creo que también, como lo comentaba hace un momento en el tema del carro, ¿no? Que tú haces algo indebido, te metes cuando no deberías, o te metes a la brava, ¿no? Así casi como quítate que ahí te voy, y lo haces y perfecto, se lo ves como algo positivo de que logré mi objetivo, me metí, ¿no? Ya avancé. Y cuando alguien se te mete enfrente, es queja, es exactamente el mismo comportamiento que acabas de hacer tú. O sea, ¿por qué si tú lo haces está bien y por qué si alguien más lo hace está mal? O sea, sí siento que no vemos, o sea, no tenemos ni siquiera la capacidad de darnos cuenta que la estamos regando, y cuando alguien lo hace y la riega, ni siquiera ahí nos damos cuenta de que la estamos regando. O sea, somos tan ciegos en ese aspecto de no darnos cuenta que nosotros también estamos mal. Y para terminar estos puntos, ayer platicaba con un muy buen amigo, Juan Carlos, mejor conocido para nosotros como el Kilo, que espero pronto lo tengas también en una sesión. La verdad es que platicaba con él y concluimos la plática con algo muy padre, ¿no? Con algo que yo considero uno de los mayores crecimientos de un ser humano, cuando te das cuenta de este factor, y que es el reconocer tus errores, pero no reconocerlos y creo que la regué, sino, ¿sabes qué? Si cometiste, no sé, algo que no debías hacia una persona, un acto, decirle, perdón, o sea, la regué, y no perdón por, perdóname, quiero seguir contigo, perdón por regarla, o perdón, quiero seguir siendo tu amigo, lo que sea, sino, perdón porque la regué y te lo pido por mí. O sea, no me importa si me perdonas realmente, sino yo quería encararme a mí mismo y decir, oye, cometiste una bronca, ¿no? Soluciónala. O cualquier tipo de detalle en donde, no sé, cometas una infracción o lastimes a alguien, o digas algo que tú mismo consideras que no lo debiste decir, creo que la regué. O sea, mínimo tengo que asumir la responsabilidad.
Y yo creo que Exacto. cuando una persona empieza a asumir la responsabilidad de sus actos, empieza a crecer de manera agigantada, porque tienes Sí. una manera de darte cuenta y de reconocerlo y trabajarlo. Entonces, es algo que se hace muy poco desde mi perspectiva, en donde me doy cuenta que la regué, pero me da pena, me da vergüenza o me da hueva ir con la persona y decirle, ¿sabes qué? Pues la regué, ¿no? Es mejor como cierro los ojos y hago como que no pasó nada y el tiempo lo sanará, ¿no? Sí, fíjate que eso de la responsabilidad hasta me gusta para otro video, otro podcast de la responsabilidad que considero muy importante porque y funciona para todo, ¿no? Tú y yo lo platicábamos hace algún tiempo de que dices, si yo dije que iba a hacer tal cosa, aunque no quiera la hago, porque la próxima vez voy a pensarla mejor para comprometerme a algo que no quiero hacer. Y te vas creando hábitos, o sea, eso lo platicamos tú y yo. En algún momento vamos a dejar ese tema pendiente porque sí me gustaría hacer otro video justo de ese tema, ¿no? Para cerrar ya con esta parte, bueno, voy a mencionar algo y después unos puntos unos tips, digamos, algo que me ha servido, que también te ha servido a ti, compartirlos con la gente, seguramente a alguien le servirá, y no como gurús, ¿no? Somos personas que simplemente queremos compartir esto y a lo mejor a alguien le sirve también. Acerca de lo mismo de la queja, de que probablemente quizá todo esto haya empezado desde que éramos niños, ¿no? Desde que estamos chicos y no tenemos herramientas psicológicas o las emociones tan estructuradas como para tomar precisamente responsabilidad. Entonces te encuentras con a lo mejor un niño en una familia donde hay adultos o jóvenes que tampoco tienen una educación emocional o una educación en la responsabilidad o una educación de darse cuenta de que a lo mejor son ellos quienes están obrando mal y no darse cuenta. Pero bueno, entonces imagínate que tienes a este niño y ve alguna cosa y no sabe cómo responder y en su mente de niño, o incluso los adultos, vaya cualquiera, como no tenemos esa herramienta de responsabilidad, como decíamos, o de serenidad o de reflexión, lo primero que salta a la vista en todos son las emociones. Es como, de hecho ya lo platicamos en algún momento, que hay más conexiones neuronales a la parte emocional que a la parte racional. Entonces lo primero que sale a la vista es la emoción. ¡Pum! ¿Y qué es lo primero? Es quitarme la responsabilidad, quitarme a mí. O sea, yo no fui, porque eso me hace sentir mal, ¿no? Entonces se lo echo a alguien más, o busco dónde resolver y como no lo quiero en mí, se lo pongo a alguien más. Y entonces a lo mejor luego me empiezo a quejar para que esa frustración que tenemos internamente no se quede ahí porque nos daña. Mejor la aventamos, la tiramos, ahí que le pegue a otro por allá. Pero bueno, es parte de... Y quisiera compartir algunos de los... ¿Qué serán? Tips. Estoy desbloqueando aquí el iPad. Ok. Son cosas que me han servido y que probablemente tú, bueno, sé que a ti también y probablemente le sirvan a alguien más en relación a tratar la queja. Y le pongo aquí, bueno, lo que puedes hacer es guardar tiempo para ti por la parte reflexiva, desprenderte del mundo virtual, que ese es otro punto que quizá vamos a tocar después en otra charla, desprenderte del mundo virtual por las distracciones y que no nos permiten enfocarnos en nosotros mismos, ¿no? Hacernos preguntas a nosotros mismos, contestar esas preguntas, porque te puede hacer 1000 preguntas, pero si no las contestas, ¿de qué sirve, no? Centrarte en lo que puedes hacer, obviamente. Pensar antes de hablar, ese es otro tema gigante, pensar antes de hablar. Observarte en el espejo, o sea, vernos a nosotros mismos. Si estamos frustrados, detenernos, porque sabemos que la distracción y la frustración impide que razonemos correctamente. Dejar de juzgar en la medida de lo posible, preocuparnos por nosotros mismos, saber que vamos a fallar y fallar mejor. La próxima vez fallar, pero fallar mejor, y poco a poco vamos avanzando. Aceptar el pasado, aceptar el presente, ordenar el presente y hacer algo por el futuro. Y hay una cita por aquí de una persona que se llama Maya Angelou, una autora: si algo no te gusta, cámbialo. Si no puedes cambiar, cambia tu actitud, pero no te quejes. Esos son algunos de los tips, ¿no? Ya lo habíamos platicado. Seguramente tienes mucho que compartirnos, algo en tu experiencia que digas, esto me ha ayudado a mí para sobrellevar la queja, por ejemplo. Sí, mira, primero, a lo mejor no tiene mucho que ver con lo que voy a decir después, pero el punto que dijiste en donde saber que vamos a fallar, me gusta, me da risa y al mismo tiempo creo que es muy delicado porque hay gente que está 100% convencida de que te programan, ¿no? Y a lo mejor el saber que vas a fallar te está llevando al fallo, ¿no?
pero creo que no va tan ligado a eso, a saber que vas a fallar. No es que te mentalices para fallar y que vas a perder, y exacto, sino el tener consciente de que no somos perfectos. Y la práctica, realmente, yo creo que toda la práctica, el 90% de la práctica es fallar. Porque el momento en el que dejas de fallar, también dejas de practicar, ¿no? Y ya cambia de ámbito, ¿no? O sea, practiqué, fallé, ya me salió. Y dejo de practicar un poco a lo mejor, o practico algo que todavía no me sale, ¿no? Y con esa misma práctica nueva me sirve para lo que ya dominé. Pero entonces, realmente toda la práctica y la experiencia, pues está llena de fallos, ¿no? Y la idea es saber en qué fallaste para poder corregirlo, ¿no? Y fallar mejor cada vez. Y creo que es algo muy acertado. Nada más quería aclarar que no va relacionado a mentalizarte como perdedor, ¿no? Es darte cuenta de eso, ¿no? Y todo lo que dices, pues bueno, son muchos puntos, pero creo que podría resumir muchos de ellos en conciencia. Al final de cuentas, claro, si tú estás consciente de las cosas, es muy difícil que te pasen desapercibidas, pero eso requiere un nivel de esfuerzo mental, de estar atento, justo con lo que decías, de pensar antes de hablar. La gente piensa, creo yo, que eso pensar antes de hablar es como, a ver, voy a decirle tal cosa, déjame lo digo en mi mente, digo 1 minuto, 2 minutos en mi mente y luego ya me atrevo a decirlo. Realmente no va tan literal, ¿no? Es prácticamente es tomar una decisión si hablas de un tema o no. No es como pensar todo el artículo o pensar toda la charla de mañana, a ver si se la digo, ¿no? Entonces son más como esas pequeñas tomas de decisiones de ¿abordo el tema o no lo abordo? ¿Le comento esto que pasó o no se lo comento? Entonces sería como un tip añadido, ¿no? De pensar antes de hablar. No es pensar todo, simplemente tomar la decisión si abordas el tema o no lo abordas, ¿no? Y pues la verdad, no quejarse es complicado por naturaleza. A lo mejor no quejarse a cualquier nivel, ¿no? No quejarse a un nivel de vociferar y maldecir. A lo mejor eso es un poco más sencillo, ¿no? Te lo quedas y empiezas a quejarte en la mente, ¿no? Pero al tomar las cosas todas como crecimiento, yo creo que ahí es una práctica de años, de hacerlo consciente, de darte cuenta cuando no pudiste contener la queja, pero cuando más o menos logras no quejarte, la vida cambia bastante, en el sentido de estar más relajado, de que dejes que las cosas pues fluyan y no te afecten tanto. Y algo que creo yo que va relacionado con la queja de una manera y de una manera no, pero tiene que ver con la pareja. La clásica, casi guardar pedos del pasado, guardar situaciones, y cuando tú me digas o me reproches o te quejes de mí, pues aquí tengo yo 5 que no he sacado porque te las estoy guardando, ¿no? Pero te las voy a decir. Y está bien, o sea, son herramientas cada quien, ¿no? Pero al final de cuentas, eso lleva a que un problema a lo mejor menor saque un problema anterior un poquito más grande, y yo saque otro más grande, y al final sacas 7 pedos y llegas a un broncononón y ya te odio, ¿no? Por a lo mejor por algo muy trivial. Y es la práctica, creo que se repite muchísimo, por no aceptar que la regué. O sea, y justificamos mi comportamiento, justifico lo que acabo de hacer, que no estuvo bien, y te digo, es que lo hice porque tú hiciste tal cosa. Y yo creo que no lo hiciste por eso, porque también creo que es válido decir, me engañaste, pues te engaño. O sea, pero hacerlo por eso. El problema es que no pasa así, simplemente lo hice por pendejo, perdón la palabra. Y al final de cuentas, cuando me encaras, justifico y digo, pero es que tú también la habías regado y por eso lo hice, cuando realmente no justifico, ¿no? Exacto. Sí, fíjate que es otro de los grandes temas. Yo creo que vamos a tener para rato. Tenemos mucho de qué hablar, tenemos muchos temas. Igual las personas que escuchen o vean el video, que puedan sugerir algún tema, los anotamos en la lista y vamos trabajando sobre ellos, ¿no? Porque, bueno, a nosotros nos gusta mucho platicar de estos temas de desarrollo, de ver cómo mejorarnos a nosotros mismos, y a lo mejor a alguien le sirven las loqueras que platicamos aquí. Y pues, en fin, muchas gracias también por aceptar. A los que están escuchando o viendo, nos levantamos muy temprano, a las 6 de la mañana ya estábamos preparando todo, porque hay que trabajar más tarde. Entonces, pues hay que preparar las cosas, empezar a charlar, y pues vamos a ver qué pasa en postproducción para dejarles esto más estandarizado, más bonito. Pero en fin, y gracias por estar aquí, por levantarte también. Yo sé que estás ocupado todo el día, entonces se agradece bastante. También vamos a tener el podcast en diferentes plataformas para que lo puedan escuchar. Vamos a subir el video de YouTube. Está el artículo también, ahí lo vamos a dejar abajo.
Y nada, espero que alguna de nuestras ocurrencias haya sido de utilidad. Creo que para nosotros es a quien más nos ayuda para pensar, nos ayuda a desarrollarnos entre nosotros mismos, práctica que hemos hecho a lo largo de más de 15 años entre nosotros. Y bueno, nos gusta compartirlo, espero que lo disfruten. Muchas gracias, hasta luego.